Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí iniciamos Plaza Albinegra hablando del Club Deportivo Castellón como todos los lunes, jueves y viernes aquí en el podcast de Castellón Plaza. Y como viene siendo costumbre últimamente, hablando de victorias, hablando en clave positiva en el Club Deportivo Castellón, que se llevó una victoria espectacular ayer ante la Unión Deportiva Las Palmas, ante uno de los equipos más potentes de segunda división, al que minimizó y al que superó con más claridad de lo que indica el marcador. Fue un 1-0, pero pudieron ser más goles de diferencia a favor del conjunto de Pablo Hernández. Un Castellón que con esta victoria suma 3 consecutivas, confirma su buen momento, se reafirma en esa tendencia positiva y sigue en puestos de playoff de ascenso. El equipo castellonense se enfrenta el próximo domingo al Deportivo de La Coruña en otra prueba importante. La de ayer la superó brillantemente, ahora tiene una seguramente más difícil a domicilio ante el líder de la competición, ante el equipo quizás más en forma de esta categoría. Pero sin complejos y convencidos de que pueden con cualquiera, como lo demostraron en el día de ayer en un partido donde el equipo castellonense mostró personalidad, mostró aplomo y mostró muchísimo nivel futbolístico. Hablaremos de ese partido, escucharemos las declaraciones de Pablo Hernández, que estaba evidentemente muy satisfecho después de este triunfo y después de las buenas prestaciones que mostró su equipo ante un rival tan cualificado como este ex Primera División, que llegaba con la vitola de colíder de la competición, empatado a puntos con el Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña, el siguiente rival del Club Deportivo Castellón. El conjunto de La Plana, que mostró un nivel muy alto con un once muy parecido al que formó el partido anterior ante el Andorra, con el único cambio, y fue por obligación, de Jacobsen, que no jugó de inicio por una lesión que sufrió precisamente en el partido frente al Andorra. Según reconoció el propio Pablo Hernández, el club lo confirmó como baja de última hora, después de que durante la semana entrenara, pero no entrenó en su totalidad y con absoluta normalidad, y bueno, pues finalmente se decidió no contar con él para ese encuentro debido a esas molestias musculares que arrastró del partido frente al Andorra. Jugó en su lugar Cámara, un Cámara que bueno, pues no hizo un gran partido en lo que se refiere a aportación dentro del área, pero trabajó como el resto del equipo y bueno, pues aportó también en esa victoria del conjunto albinegro, que se firmó con el gol de Suero, que entró en la segunda parte y a poco de entrar marcó el único tanto del partido. Y como viene siendo habitual en el Castellón, los cambios de Pablo Hernández que funcionan, cambió de dibujo, cambió de jugadores en la segunda parte y todo fue a mejor. El equipo albinegro, que había hecho un muy buen primer tiempo, pero que en la segunda es verdad que Las Palmas reaccionó y hubo fases en las que incluso fue un poquito mejor, al menos en cuanto a dominio de balón, que el Club Deportivo Castellón, pero con ese cambio de dibujo, pasando a defensa de 3 y con la presencia de jugadores como Zipenga y Suero, el equipo cambió totalmente y se comió en esos últimos minutos a la Unión Deportiva Las Palmas con ese centro de Zipenga, que participó evidentemente, como suele ser habitual en los cambios del Castellón, en los cambios de Pablo Hernández, los que entran, los recién entrados participan en las aportaciones goleadoras del equipo, y Zipenga no fue una excepción. Entró, hizo el pase en un jugadón espectacular por banda izquierda y Suero marcó el 1-0 y luego se dedicó a defender con mucho orden y con mucho aplomo para mantener ese resultado ante una Unión Deportiva Las Palmas que la verdad es que atacó muy poquito, creó muy poquito peligro, y eso también es mérito del Club Deportivo Castellón. De todo esto vamos a hablar. Antes, un breve alto en el camino. Volvemos. Pero que muy fan del Castellón, ¿quieres conocer de cerca a tus ídolos? Este 3 de diciembre a las 5 de la tarde, Amir Abedzadeh y Brian Zipenga estarán en la tienda Movistar de la calle Ruiz Zorrilla 6. Podrás hacerte fotos con ellos, participar en el sorteo de una equipación firmada y enterarte de cómo conseguir un mini balón de la Liga. Esto sí que es un recuerdo futbolero para toda la vida. Estadio Movistar La Liga. Esto sí que es fútbol. Tens una idea per a millorar la ciutat? Del 15 d'octubre al 4 de desembre,
pots presentar les teues propostes mitjançant la plataforma de participació ciutadana presupuestosparticipativos.castelló.es. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Participació. Atención conductores, en Quadis Leonauto activamos los últimos precios del año. Si estabas pensando en cambiar de coche, este es el momento que estabas esperando. Modelos nuevos, seminuevos y de ocasión, con descuentos especiales y condiciones únicas que solo estarán disponibles hasta final de año. Sí, has oído bien. Últimos precios 2025, últimas novedades y últimos días para conseguir tu coche al mejor precio. No lo dejes pasar, ven a Quadis Leonauto y aprovecha estas ofertas. ¡Te esperamos! ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Esta es una llamada a todos los futboleros. Estadio Movistar La Liga llega a Castellón. Consigue tu minibalón oficial de la Liga. Acércate a una de las tiendas Movistar adheridas a la promoción y entérate de cómo. Entra ya en estadiomovistarlaliga.movistar.es y descubre todo lo que se viene. Estadio Movistar La Liga. Esto sí que es fútbol. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Bueno, pues entramos ya en tiempo de tertulia para analizar esta gran victoria del Club Deportivo Castellón frente a la Unión Deportiva Las Palmas, triunfo que le mantiene en esa 6ª posición en la tabla clasificatoria, ahora empatado a puntos con el Burgos, que baja a la 5ª posición. Juan Traver, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Omid, buenas tardes. Bueno, una victoria fantástica, ¿no? Qué mejor que salir con esa felicidad en la cara y con las sensaciones tan positivas que dejó el equipo en el Sky-Fi Castalia ayer, ¿eh? Pues sí, ayer un partido muy completo de todo el equipo y donde Pablo Hernández acertó con los cambios. La verdad es que sí, porque entraron Zipenga, entró Suero, también entró Doué en la segunda parte y cambió el dibujo y la verdad es que funcionó a las mil maravillas. Todo lo que toca a Pablo Hernández lo convierte en oro, ¿eh? Funcionó y supo cómo mantener esa energía en la presión de balón de Las Palmas con los cambios y también no dejar de mirar hacia adelante, y luego funcionó muy bien el cambio de Cala por Brignani, donde echó el equipo un poquito para atrás y evitó los ataques del conjunto visitante. Sí, porque formó una defensa de 3 para ir a por el partido y cuando marcó el gol se resguardó atrás dando entrada a Brignani y recuperando la defensa de 4. Saludamos también a Víctor Serrano, compañero de Signo Castellón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, amigo, buenas tardes. Bueno, bienvenido a esta tertulia. Felicidad absoluta, ¿no? Sí, porque bueno, el Castellón con la victoria de ayer son 3 consecutivas, está en esos puestos de playoff y bueno, soñar es gratis, ¿no? También de alguna forma, aunque sabemos el objetivo real, pero bueno, desde luego desde que Pablo cogió el equipo pues han cambiado las sensaciones, se ve cada vez un mejor bloque y bueno, ayer al final se consiguió ganar ante un hueso duro, ¿no? Como en Las Palmas. Sí, porque no era nada fácil ganar a un equipo que fuera de casa no había conocido la derrota hasta ayer en el Sky-Fi Castalia y había hecho muy buenos partidos. Pablo Hernández, la verdad es que tiene esa virtud, Víctor, de minimizar las virtudes de los rivales. Los equipos que se enfrentan al Castellón, desde que está Pablo Hernández al frente del equipo, juegan peor, juegan un fútbol muy inferior al que practican habitualmente, y eso yo creo que es mucho mérito de Pablo Hernández de estudiar, de conseguir reducir esas virtudes y que no se exponga demasiado a esas cualidades, ¿no? El Castellón. Sí, porque además, fíjate que ayer el partido daba un poco la sensación de que era el que marcaba se lo llevaba, ¿no? Porque estaba todo muy igualado y bueno, sí que es verdad que el Castellón supo pues cerrar muy bien, ¿no? Esos espacios atrás. Cierto es que al final también Las Palmas como tal tampoco creó peligro, es decir, no recuerdo yo ninguna intervención tampoco así de Matis, ¿no? Que no tuvo mucha faena y sí, estoy de acuerdo porque Pablo desde que llegó pues como apuntaba antes, ¿no? Ha ido dando solidez al equipo y bueno, realmente es que te generan mucho menos que hace semanas. Juan, la verdad es que el equipo ya desde el primer momento
mostró una superioridad sobre la Unión Deportiva Las Palmas. Creo que en el primer tiempo ya se hizo acreedor a llevarse al menos un gol, ¿no? Y posiblemente alguno más. En la segunda parte sí que es verdad que la Unión Deportiva reaccionó, tuvo un poquito más la pelota, pero en el cómputo general se vio muy superado el conjunto canario, ¿eh? Sí, la verdad que Pablo Hernández supo cómo llevar todo el peso del partido, y sí que se hablaba un poco, ¿no?, de que al Castellón le costaba un poquito los 10 primeros clasificados, y se hablaba de que era una prueba de fuego este partido, y la superó perfectamente. Sí, estuvo a punto de ganar al Burgos, ya sabemos lo que pasó en ese partido, al margen de las ocasiones falladas, pues la actuación arbitral que condicionó mucho en ese encuentro. Hubiese sido la primera victoria ante un grande. En ese momento el Burgos ocupaba un puesto más alto en la tabla clasificatoria, y bueno, contra el Almería también se jugó bien durante muchas fases, ante el Racing de Santander no tanto, pero bueno, con Pablo Hernández no se produjo ese duelo ante el conjunto cántabro, y en esta ocasión, bueno, pues demostrando, y eso es muy importante, Juan, que puede con los mejores, y bueno, eso te da una confianza de afrontar todos los partidos sabiendo que los puedes ganar, ¿no? Puede con los mejores, puede competir a los mejores, y está demostrando que puede ser superior a los mejores, y al final, desde que ha llegado Pablo Hernández, si no me equivoco, de 33 puntos posibles ha sumado 23. Eso, obviamente, hay que tener los pies en el suelo, pero te da esperanzas, ¿no?, de que el Castellón pueda luchar por algo grande. Hablábamos, Víctor, de la solvencia defensiva del equipo, que concede muy poquito a los rivales, y ante un conjunto que ofensivamente tiene muchas virtudes, como la Unión Deportiva Las Palmas. Creo que un tiro a puerta, un tiro entre los tres palos, y no fue una gran ocasión, fue un tiro bastante tímido en la primera parte, si mal no recuerdo. Eso también dice mucho de un Castellón que se está comportando muy bien defensivamente, sin renunciar al ataque, porque es un equipo con mentalidad ofensiva, al margen de ese partido frente a la Real Sociedad B, que fue un borrón, quizás un accidente, podríamos considerarlo, pero en el resto de partidos dirigidos por Pablo Hernández, una notable solvencia defensiva la que está mostrando el equipo. Sí, porque al final yo creo que Pablo ha ido un poco encontrando el equilibrio, ¿no? Porque el equipo sí que es verdad que ha habido partidos, ¿no?, que, bueno, quizás por esa falta de eficacia, pues como el día del Burgos, que tienes ocasiones claras y al final no consigues ganar. Cierto es que también al final dejas portería cero, ¿no?, y sacas ese empate, pero bueno, en otros partidos, o sin ir más lejos ayer, con esa defensa de Alberto junto a Sierra, que ya son 2 partidos consecutivos juntos, el equipo sigue bien, es decir, bueno, Salva parece que se ha sentado ahí con Alberto, ahora estamos viendo al argentino de nuevo ahí, y luego yo añadiría también un poco esa sala de máquinas con Barry y Guerre, ¿no?, porque al final Barry está dando ahí como un pivote defensivo, yo creo que mucha estabilidad, Guerre además va creciendo, y yo creo que ahí ya te digo que el equipo ha ido un poco encontrando ese equilibrio, sin encerrarte, porque sabemos que eso el Castellón no lo hace, y sin tampoco atacar a lo loco, ¿no?, de alguna forma. Sí, equilibrio creo que es la palabra que mejor define a este Club Deportivo Castellón, con Pablo Hernández, que en algunos partidos muchos decían, bueno, se ha vuelto muy defensivo el Castellón, Víctor, pero yo creo que lo que ha encontrado es precisamente ese equilibrio, ¿no?, que necesitaba para combinar ambas facetas del juego, ¿no? Sí, porque es lo que digo, al final incluso está también en las últimas semanas mucho mejor Calatrava, ¿no?, que yo sigo personalmente sin verlo a ese nivel que nos ha mostrado, pero bueno, al final lleva 4 goles, 3 asistencias, es el máximo goleador, y luego esa pareja, ¿no?, que yo creo que también es una de las claves, Barry y Guerre, porque se complementan muy bien. Barry más poco ese perfil defensivo y le da cierta libertad ahí a Guerre, que es el que mueve y el que va a morder y está en todo, y luego, pues bueno, sumado a ese buen rendimiento de Mavil, que está volviendo a ser un poco el Mavil de la temporada pasada que conocemos. Zipenga, que ayer no es titular, y luego cuando sale, pues bueno, te da la asistencia del gol de Suero. Entonces yo creo que ahora mismo el equipo está enchufado, es decir, es que todos, lo comentaba Pablo luego en rueda de prensa, ¿no?, están todos ahí metidos, y eso es clave. Sí, Pablo estaba muy satisfecho al final del partido, y no era para menos. Sí, la verdad es que muy contento por el partido que han hecho los chicos. Se han dejado el alma en el campo ante un grandísimo rival, y bueno, yo creo que hemos merecido la victoria, sobre todo en la primera parte. Yo creo que hemos sido muy superiores, hemos tenido 3-4 ocasiones muy claras
para hacer gol, no hemos acertado, pero bueno, al descanso hemos hablado que no podíamos bajar ni un puntito la intensidad y el ritmo que estábamos metiendo, porque contra un equipo de la calidad de Las Palmas, como te relajes solo un poquito, pues puedes sufrir mucho, y la verdad es que el equipo ha estado de 10 hoy. Han peleado, han corrido, han defendido muy bien. Solo recuerdo 1 o 2 tiros entre los 3 palos de Las Palmas, y eso dice, ¿no?, del trabajo del equipo, porque Las Palmas es un equipo que tiene muchísima calidad, que suele generar muchas ocasiones, y la verdad es que contento, ¿no?, sobre todo por las sensaciones. Encima pues gente que ha entrado de refresco pues ha aportado mucho, el gol de Irra, pues contento por todos ellos, pues se lo merecen, porque han hecho un gran trabajo, y bueno, y esto pues también nos sirve para seguir lo que viene. Ahora viene otro beso duro, ¿no?, de roer, como el Deportivo, pero bueno, yo creo que llegar con las sensaciones que estamos llegando es bueno, y bueno, ahora toca descansar y empezar a preparar el partido siguiente, y con mentalidad de ir a Riazor sabiendo la dificultad del partido, pero como hoy, ¿no?, pues ante un gran rival, pero con la confianza de que podemos ganar cualquiera. Bueno, ya en la rueda de prensa Pablo Hernández estaba pensando en el siguiente partido, no quería pues recrearse demasiado con ese triunfo y con ese buen juego, aunque valoró evidentemente el trabajo de sus jugadores y el nivel que mostraron, pero ya con la mente puesta en ese partido frente al Deportivo de La Coruña. Ayer Suero no solo contribuyó con fútbol, sino con un golazo. Soberbio, Juan, el gol que marcó, un jugadón de Zipenga, pero una ejecución perfecta. Yo creo que uno de los goles de la jornada en segunda división, ¿eh? Sí, sin duda fue un gran gol desde el control hasta el disparo. Y a mí Suero personalmente es un jugador que me encanta. Lo que pasa es que sí que es cierto que veo que para mí es incompatible con Calatrava en el terreno de juego. Sí, sobre todo con el sistema que está empleando, ¿no?, ahora mismo Pablo Hernández en el Club Deportivo Castellón, pero qué bueno tener a los dos, ¿no?, porque al final sí que es verdad que Suero entra en las segundas partes y como refresco también aporta mucho, sobre todo teniendo en cuenta que Calatrava hace mucho trabajo, ha estado corriendo todo el tiempo ayer en el partido, y aunque quizás no se lució demasiado ofensivamente, sí que hizo un trabajo en la presión que luego se nota y que luego acaba pasando factura, y bueno, pues la entrada de Suero ayudó muchísimo al equipo. Y qué decir de Zipenga, entró después de su participación en las eliminatorias africanas, en las repescas ante las selecciones de Camerún y de Senegal, entra al campo y realiza varios jugadones, no solo eso, sino varios jugadones, y bueno, contribuyendo de una forma espectacular. No lo habíamos echado mucho de menos a Zipenga, porque el equipo estaba funcionando sin él, pero luego, claro, lo ves en ese plan y te das cuenta de lo importante que es, ¿eh? Sí, al final Zipenga fue un jugador que cambió el ritmo del partido. Y yo creo que lo que tú decías, que es muy importante el hecho de que el Castellón tiene una plantilla de 20-23 jugadores, que al final cuando uno no está o se va con la selección, los otros dan el nivel. Víctor, el tema de la renovación es evidentemente un asunto candente ahora mismo en el Club Deportivo Castellón con Brian Zipenga. Está claro que muy pocos esperaban que rindiera como lo está haciendo este año, después de una temporada, la pasada, en la que no dejó las mejores sensaciones, y bueno, ahora se encuentra el Castellón con que este futbolista acaba contrato el 30 de junio y va a ser una tarea complicada renovarlo, ¿no? Sí, porque, bueno, si no ha hablado el Castellón con él aún, yo creo que no debería tardar, porque al final, bueno, desde luego se está ganando la renovación, y al final recordemos que en enero podría negociar con cualquier equipo. Es decir, como acaba contrato en junio, al final esperemos ahí el Castellón que no llegue tarde, porque coincide con vosotros, desde luego. El año pasado es un jugador que tampoco le vimos gran cosa, porque al final no jugó mucho, y luego cuando salía pues te dejaba un poco indiferente de alguna forma, pero bueno, es que este año está muy bien, y además yo creo que se ha sumado que Mavil empezó la temporada muy flojo y Zipenga destacaba más, con lo cual ahí
en esa balanza, ¿no? Yo creo que se le veía ese mejor rendimiento. Y ayer se le vio, Víctor, con muchísimas ganas, después de varios partidos sin jugar. Ya el pasado encuentro ya estaba a disposición de Pablo Hernández, pero por esos problemas físicos que ya comentó el técnico y porque solo entrenó una vez antes del encuentro, no tuvo participación, se le vio con muchísimas ganas de jugar en un Castellón donde seguramente muy pronto vuelva a ausentarse porque está a la vuelta de la esquina la Copa de África y seguramente esté presente en la lista de convocados. Sí, además es lo que hemos dicho antes, ¿no? Fue clave porque el gol de Suero al final es un jugadón ya que nace desde atrás y bueno, es que la jugada esa deja sentado ahí a Sergio Barcia, que no es fácil, que es un buen central, y luego le da el pase a Suero, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí es un poco aprovechar esas oportunidades, porque es cierto que vimos a Pablo Santiago de inicio, al igual que en Andorra, que a mí me gustó. Ciertamente es verdad que en Andorra te hace el gol y Pablo Santiago en este caso le vi hacer un partido muy completo. Ayer no se le vio tanto, pero es verdad que para mí hizo buenos minutos y bueno, pues al final luego Zipenga sale de revulsivo, que es un poco lo que se le pedía, ¿no? Salía ahí desde el banquillo, digamos con menos margen, pero con esas piernas más frescas, y al final fue determinante. Y Pablo Hernández reconoció que los cambios habían funcionado muy bien en ese encuentro y valoró la aportación de todos los jugadores, desde el primero, desde los titulares hasta los suplentes. Con el 0-0 en la segunda parte, pues hemos hecho cambios ofensivos, hemos pasado línea de 3, yendo a por el partido, ha surgido efecto y la gente que ha entrado pues ha aportado mucho, sobre todo en ataque y hemos podido meter el gol de Irra y bueno, y a partir de ahí pues obviamente Las Palmas se ha venido un poquito más arriba, ha metido gente más ofensiva y aún así yo creo que quitando una o dos acciones no hemos sufrido mucho y bueno, y los últimos minutos pues he decidido también pues volver a la línea de 4 con Fabri y yo creo que todos los que han entrado enchufados y eso es importante para nosotros, ¿no? Aquí todos saben que todos son importantes, que van a haber momentos para todos, cada uno está teniendo su momento, otros tienen que esperar su oportunidad, pero si cuando la tienen pues lo hacen como hoy, pues para mí es un problema, ¿no? Luego porque me lo ponen difícil a la hora de elegir, pero bueno, al final es de lo que se trata un equipo, ¿no? Que todos estén enchufados, que todos aporten y que todos aprovechen las oportunidades. Ayer, Juan, hasta Markanich tuvo una actuación más que aceptable. No es que haya sido un partido para tirar cohetes, porque ni marcó ni tuvo ocasiones clarísimas, pero sí que hizo buenos movimientos y estuvo activo. Un jugador del que hemos visto muy poco esta temporada. Esa también es una buena noticia, ¿no? Sí, aprovechó al final la baja de Jacobsen y sabía que podía tener minutos. Y es que si estamos viendo en la delantera del Castellón un gran nivel y se ve que si no aprovecha los pocos minutos que tenga, probablemente sea un jugador que a final de temporada se le dé salida. Sí, porque además tiene características que le pueden venir bien al Castellón. Es un rematador, ¿no? Es un jugador de área y bueno, teniendo en cuenta que el Castellón tampoco anda muy sobrado de delanteros y cuando tienes una baja, como ha sido el caso de Jacobsen, que no ha estado por lesión, pues no te quedan muchos recursos y bueno, un Markanich en buen estado puede ayudar también al equipo, ¿no? Sí que es verdad que cuando vino se le presentó con un gran cartel, ¿no? Que venía de la Liga Estadounidense de marcar muchos goles y al final es algo que el Castellón no tenía, ¿no? Tenía delanteros muy trabajadores, pero quizás lo que es rematadores dentro del área no tenía hasta el momento. De todas formas, Víctor no deja de ser el tercer delantero del Club Deportivo Castellón. Ayer, por circunstancias, fue el segundo delantero y bueno, su futuro como Orellut, al menos para esta temporada, no hablo de que se desvincule del club, pero podría irse cedido. Quizás sea una buena opción para él para encontrar minutos y volver. Ya veremos si en condiciones de poder optar a ganarse un sitio en el equipo, pero no parece nada descartable esa posibilidad, ¿no? de que pueda salir en el mercado de invierno, ¿no? Sí, puede ser una opción porque además, bueno, estamos viendo que Jacobsen se va adaptando más al equipo, ya lleva 3 goles, ayer es cierto que por esas molestias de última hora no está y bueno, le suple Camará, que es verdad que ayer Camará, más allá de que pelea y siempre está ahí, no estuvo muy fino realmente, luego hace jugadas a veces extrañas, se lía el solo, pero bueno, sí que es cierto que luego viendo el estilo de juego, que
en pocos momentos igual vemos a dos delanteros juntos y siempre partimos más con esa media punta y un 9 más fijo. Bueno, vamos a ver qué pasa con Markanich, ¿no? Igual, no sé si salir en el mercado invernal o bueno, o ya buscarle a final de temporada pues una cesión, igual a un primera red, ¿no? Que se pueda curtir. Pero bueno, de momento, si hace como ayer, que yo coincido también con vosotros, que en ese ratito que le vimos, yo lo vi salir enchufado, ¿no? Porque ha habido ratos que lo hemos visto salir que prácticamente es que no tocaba el balón y lo veías como un poco apático de alguna forma. Y ayer salió y bueno, sí que hizo esos buenos movimientos, no tuvo opciones, pero aún así, oye, mejor que salga así porque al final va a ser en beneficio para él en realidad. Claro, porque necesita tener protagonismo, necesita demostrar, ¿no?, que puede ser válido en la segunda división española, cosa que hasta ahora solo ha demostrado en muy contadas ocasiones. Bueno, pues ha marcado algunos goles importantes la pasada temporada, pero este año se le ha visto muy poquito, al margen del partido ante el Ceuta, que quizás haya sido su mejor actuación como albinegro esta temporada, muy poquito más. Pero hay otros jugadores que a lo mejor no están teniendo participación muy grande, a pesar de estar en el terreno de juego, como es el caso de Matís, que últimamente, bueno, pues gracias a la buena labor defensiva de sus compañeros, no tiene que hacer muchas intervenciones, pero Juan, cuando tiene que intervenir lo hace con acierto. Ante el Andorra no tuvo que trabajar mucho, pero tuvo que hacer un par de paradones, una parada sobre todo antes del segundo gol, del gol de Alberto, que fue una parada clave. Y ayer tuvo una salida evitando un 1 contra 1 que también pudo haber sido clave, ¿no?, para que el Castellón no encajara gol. O sea, hace pocas cositas porque la defensa le ayuda, pero las que hace, las hace muy bien, ¿eh? Sí, al final el tener un portero de esas características es lo que busca el Castellón, porque sí que vimos que cuando Amir jugaba, pues ya sabemos, ¿no?, toda la carrera que ha tenido Amir, pero quizás en esas salidas, ¿no?, le costaba un poco más, y Matís se parece un poco más a lo que estábamos acostumbrados con Gonzalo, ¿no?, que es bajo palos es seguro, aunque no se le exija mucho, y luego en las salidas está atento y sabe cuándo tiene que salir. Y cada vez más adaptado, ¿no?, a las características de juego del Castellón, a lo que le pide Pablo Hernández. Después de esos inicios con dudas, ha sido la apuesta primero de Johan Platt. En su último partido como técnico del Club Deportivo Castellón cambió de portero y Pablo Hernández acentuó esa apuesta manteniéndolo y cada vez mejor. Bueno, pues la sombra de Gonzalo Cretaz es muy alargada, pero de momento, a pesar de la presión que supone sustituir a un hombre tan importante como fue el argentino, la prueba de carácter del belga está siendo muy buena, ¿eh? Sí, la verdad que sí, y además que se ve que se compenetra muy bien con la defensa, ¿no? Pablo Hernández ha logrado ese equilibrio del que hablabais antes. Y al final el jugar con Alberto y con Sienra por delante pues también te da, ¿no?, un poco de seguridad, sabiendo que es más difícil de que te lleguen a tirar desde dentro del área. Víctor, ayer vimos a Pablo Santiago repetir titularidad después de su gran actuación ante el Andorra, donde marcó un gol, repartió 2 asistencias. Aquel partido pocos esperaban que pudiera ser un partido para Pablo Santiago de titular. Quizás haya llevado el premio a su gran actuación repitiendo titularidad ante Las Palmas ayer. ¿Crees que va a seguir de titular o con la actuación de Zipenga y su vuelta ya en perfecto estado veremos otra vez al congoleño siendo titular en el partido frente al Deportivo? Pues vamos a ver, porque claro, al final te pones un poco, ¿no?, en la tesitura de que dentro de poco Zipenga se va a ir, como apuntabais antes, con la selección. Entonces, claro, Pablo Santiago ahí va a tener más minutos, ¿no? O es el recambio, digamos, natural, porque estamos viendo que Mavil está siendo ya fijo ahí en esa banda derecha y por la izquierda o es Pablo Santiago o es Zipenga, ¿no? A pesar de que luego en algún momento dado Lucas Alcázar, que sube mucho, te pueda jugar por ahí. Pero bueno, vamos a ver. Yo ayer sí que es verdad que me esperaba Zipenga de inicio y al final salió Pablo Santiago. Entonces vamos a ver, igual si para Riazor, por el tipo de partido que puede ser, pues igual cambia Pablo o sigue dándole continuidad ahí a Pablo Santiago. Yo no lo sé, sinceramente un poco ahí. Pablo es el que tiene el marrón, por decirlo así, porque claro, al final, yo lo comentaba antes, ¿no? Pablo Santiago lleva un par de partidos que me está gustando, porque es verdad que a principio de temporada había jugado poquito y no me decía gran cosa realmente, pero bueno, se está cogiendo un poco y bueno,
maldita duda, ¿no? De alguna forma que juegue uno u otro cuando están los dos bien. Y no olvidemos que tenemos también a Tincho, no lo hemos visto prácticamente nada esta temporada, que también juega por la banda izquierda. Víctor puede jugar de lateral o de extremo, y es otro recurso más en una plantilla con muchísimas soluciones y con muchísimas fórmulas posibles para formar onces de garantías, ¿eh? Sí, es otra opción porque incluso, como te decía antes, el propio Lucas Alcázar, cuando jugamos en momentos puntuales en esa defensa de tres, al final es más casi un carrilero, un extremo que un lateral. Entonces, bueno, depende del tipo de partido del rival. Lucas Alcázar se puede sumar en ese sentido por ahí y además que yo creo que con las características a mí me gusta incluso más ahí de carrilero casi como de lateral, ¿no? Porque se proyecta arriba mucho. Entonces, bueno, Tincho en este caso es otra opción porque es más, yo creo, un perfil también más extremo que lateral, porque yo realmente como lateral puro veo a Salva, aunque como, bueno, últimamente ha jugado además de central, es Lucas Alcázar, ¿no?, que está jugando por ahí, pero bueno, Tincho sí que puede ser ahí otra opción, e incluso Kenneth Mama, que el día de la Andorra jugó ahí en esa banda izquierda y también va alternando, con lo cual, bueno, la verdad que ahí Pablo tiene opciones y bueno, pues en un momento dado puedes tirar de uno o de otro jugador. Y evidentemente cada jugador tiene que esperar su oportunidad porque seguramente le llegará, como la esperó en su momento Guerena Barrena, que estuvo muchos partidos siendo suplente, que parecía que podría salir por falta de minutos en el mercado de invierno, y ahora resulta que es un jugador importante en ese centro del campo del Castellón, ¿eh? Juan, cómo cambian las cosas de unas semanas a otras, ¿no? Sí, la verdad que le costó un poco al principio de temporada acoplarse al equipo, luego supo esperar a su momento y ahora, bueno, pues junto con Barry han formado un centro del campo que ha conseguido ese equilibrio, porque luego por delante pues ya sabemos que está en Zipenga, que está en Cala, que está en Mavil, ¿no? Y al final te dan esa creación de juego y esa intensidad también que aportan los dos. A ver si después de que se hablara de que a lo mejor iba a salir en el mercado de invierno, iba a volver a su club de origen, al Athletic de Bilbao, para que lo cedan a otro sitio, el Castellón va a acabar pidiendo la ampliación de contrato de cesión por un año más, ¿no? Que esto tampoco se puede descartar, ¿no? Pues ya es costumbre, ¿no?, en el Castellón el hecho de traer un centrocampista cedido y al final que te acabe gustando, ¿no?, y que pienses que podría quedarse aquí. Me gustaría destacar la acción que tuvo cuando salieron a la contra, que Cala dio un pase largo y luego entre Cámara y Jere, bueno, iban dando paredes, ¿no? Y al final llegó muy forzado Jere, pero al final también un gran esfuerzo físico. Y evidentemente el propio Jere estaba súper satisfecho, súper feliz después de esa victoria, y así lo reflejó en zona mixta en el Sky-Fi Castalia. Llevamos toda la semana trabajando a tope para este partido. Sabemos lo que valemos, la confianza que tenemos en nosotros y nada, la gente también ha estado con nosotros y eso ha hecho que tengamos pues esa energía para llevarnos el partido y nada, estamos muy contentos. El Castellón ha sido, sobre todo, pues ese tramo final de la primera parte, esa segunda parte donde poco a poco ha ido el equipo cogiendo más el protagonismo del partido. Ha sido un partido súper completo contra un muy buen equipo como Las Palmas. Sí, sabíamos el equipo que venía, las características que tienen y lo bueno que son, por eso están donde están, pero también confiamos mucho en nosotros, en lo que trabajamos y nada, creo que todos los jugadores de la plantilla estamos muy metidos, tanto los que juegan más y los que juegan menos, y creo que eso hace que seamos el equipo que seamos y estemos pues en la situación en la que nos encontramos. Ese gol de Suero que ha dado los 3 puntos, la acción de Zipenga, ¿qué tal? ¿Cómo has vivido hasta ese minuto 75 y luego posteriormente? Hombre, la verdad es que sabíamos que los teníamos ahí, que podíamos ganar y bueno, es lo importante que los cambios entren como han entrado y al final pues nos da la vida. A los que hemos trabajado antes y los que entran pues darlo todo y al final pues es lo importante de un equipo, que estemos todos. Tú has trabajado un poquito, ¿no?, porque has hecho una cantidad bárbara de kilómetros. ¿Qué tal? ¿Cómo te has visto? Nada, la verdad es que muy contento. Creo que estoy físicamente muy bien, pero bueno, creo que hay que hablar de lo colectivo hoy, que todo el equipo ha estado muy bien, trabajando duro. Creo que todos hemos dejado el 120% como nos ha dicho Pablo, que hoy había que dar más que el 100% y creo que lo hemos dado todos y nada, estamos muy muy contentos. La satisfacción absoluta de un equipo que en poco más de 2 meses, Víctor, ha pasado de estar en zona de descenso, incapaz de ganar partidos, a acumular victorias
victorias una tras otra y situarse ahora mismo en la sexta posición, pero empatado a puntos con el quinto, cada vez más arriba en esa tabla y demostrando que no es una cosa casual, ¿no? Y que el cambio de entrenador no ha sido un efecto puntual que tenga fecha de caducidad. De momento se está manteniendo ya durante muchas jornadas, ¿eh? Sí, porque es que al final son 13 de los últimos 15, ¿no? Creo que lo comentabais al empezar. Y bueno, los números están ahí. Y hay que tener en cuenta que esta segunda división, pues bueno, fijaros cómo está esa zona baja. Es que al final hay muchos equipos ahí igualados a puntos o con muy poca distancia. Y bueno, cuanto más colchón tengas, yo creo que mejor. La temporada pasada fueron 29 en la primera vuelta, ahora llevas 25 y aún quedan algunos partidos, con lo cual, bueno, realmente si vamos a esos 50 que se suelen poner como barrera de la permanencia, tienes la mitad. Con lo cual, bueno, el equipo va en buen camino. Yo creo que los números están avalando a Pablo con un técnico que al final, pues bueno, mucha gente no podía tener esas dudas de no tiene experiencia, la categoría, etcétera, pero es que, bueno, desde que ha cogido al equipo le ha dado otro cambio de aires y, como digo, le están avalando los números y, bueno, pues no es casualidad, ¿no?, que el Castellón esté ahí. Y fíjate que Las Palmas lo tienes realmente a 4, cuando hace unas semanas estaba la distancia muy muy separada y ahora lo tienes prácticamente ahí a tiro, pues bueno, por poner el ejemplo, porque fue el rival de ayer. La gente se preguntará, ¿y esto va a tener continuidad? Ojalá que sí, ¿no? Y se mantenga así hasta final de temporada, aunque esto es un sube y baja constante en segunda división. Todos los equipos tienen rachas positivas y negativas, aunque el Castellón ya lleva bastantes partidos desde que está Pablo Hernández, que ya son más de 2 meses, jugando por lo general a un buen nivel, más allá de los resultados que hayan acompañado o no. En algunos partidos no han acompañado y, sin embargo, el equipo tampoco es que haya dejado malas sensaciones en esos choques, ¿no? Y eso, yo creo que, Víctor, es lo que invita a muchos aficionados a pensar que esto puede tener durabilidad, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, la temporada pasada, la racha aquella de 6 derrotas seguidas que le costó el puesto a Dick, ahí vimos en muchos partidos que, bueno, que el equipo no funcionaba o que fallaba alguna cosa, no daba Dick con la tecla de lo que podía ser. Y ahora, en este caso, en lo presente con Pablo, ¿no? Tú lo decías, lo estamos viendo que hay partidos, no sé, por ejemplo, el día de la Almería te gana 1-0 en la segunda parte, pero al final yo creo que en el global de las 16 jornadas no ha habido un equipo que te haya sido muy superior. Yo creo que el Castellón siempre le ha plantado cara, más allá de que, bueno, pues hayas empatado, hayas perdido o hayas ganado, que ahora son 3 victorias consecutivas, perdón, y bueno, da un poco la sensación esa, ¿no?, de que estás ganando en solidez, de que el equipo planta cara, más allá de luego los resultados, y yo creo que ahí es lo importante, porque es construir un poco esa base, ¿no?, y luego a partir de ahí, pues tener esa regularidad, que ya sabemos que esta categoría, pues bueno, es como una maratón, son 42 jornadas y es muy largo, y como decía antes, cuanto más vayas sumando, pues mejor, porque luego te pueden venir malos partidos que pueden llegar. Pero bueno, cuanto mejor sea el colchón de puntos, mejor, desde luego. Y lo primero, Juan, es asegurar cuanto antes la permanencia, esos 50 puntos. Si se consigue a 10 jornadas del final, mejor que conseguirlo a 2 jornadas del final. Pero luego, después, a partir de ese primer objetivo, pensar en otras metas, ¿no? Sí, yo creo que desde que llegó Bob al Castellón siempre hemos tenido esa ambición, ¿no? El año pasado sí que es verdad que hicimos una gran primera vuelta y luego tuvimos esa mala racha donde se cesó a Dick, y quizás este año la mala racha la hemos cogido a principio de temporada, ¿no? En esos primeros 5 partidos que le costaron el puesto a Johan Platt. Obviamente, pues todavía podemos tener alguna pequeña mala racha, pero yo creo que desde que ha llegado Pablo Hernández se le ve una cara totalmente diferente al equipo. Que es un equipo mucho más sólido, mucho más regular, mucho más consistente. Quizás las características de juego del equipo la pasada temporada hacían que pudiera haber muchos más altibajos de los que hay este año, y esa es la solvencia y la seguridad que te da este equipo, ¿no? De que independientemente de que puedas jugar mejor o peor, ahora está jugando bien, pero incluso cuando no ha jugado tan bien sí que ha sabido competir los partidos, ¿no? Y eso te da la posibilidad siempre de puntuar en cada encuentro y en cada escenario, ¿no? Es la gran capacidad del Castellón, ¿no?, de competir contra cualquiera. Y también es verdad que el año pasado en esa racha que tuvimos veíamos que
que el equipo, una vez se ponía por detrás en el marcador, pues mentalmente no le costaba un poco. Y este año incluso cuando te pones por detrás en el marcador, el equipo sigue confiando y sigue creyendo, y al final muchas veces llega ese gol o 2 goles que remontan el partido. Y Pablo Hernández, que quiere ir partido a partido, no quiere pensar mucho en playoff y en la posición que ocupa el equipo en la tabla clasificatoria. Es un hombre con experiencia, ha vivido mucho fútbol como jugador y sabe que esto puede cambiar y que se tiene que centrar el equipo en ganar el próximo partido y en nada más. Pablo Hernández. Nada, no pensamos más allá del deportivo. Yo creo que será un error ahora pensar que bueno, que como estamos en playoff, pues vamos a pelear por el playoff. Obviamente sería bonito y es lo que queremos, pero hay que ir partido a partido. Ahora viene otro partido muy complicado ante el líder y nada, lo importante ahora, lo dije el otro día también, quedan 3 partidos antes del parón, ¿no? de Navidad y lo más importante para nosotros es irnos con buenas sensaciones, pienso, ¿no? Más allá de resultados, obviamente queremos sacar buenos resultados, pero el ver que el equipo sigue con buenas sensaciones, sigue en esa dinámica de buenos partidos, yo creo que ningún rival ha demostrado en el terreno de juego, ¿no? Durante 90 minutos que ha sido superior a nosotros. Los partidos que hemos ganado lo hemos ganado merecidamente, creo, y los que no lo hemos hecho hemos tenido nuestras opciones de ganar siempre, y eso es lo importante, ¿no? Seguir con esa dinámica, con esas sensaciones y intentar sacar los máximos puntos posibles. Eso es lo más importante, centrarse en el próximo partido, celebrar la victoria, que lo habrán hecho por todo lo alto los jugadores al final del partido, pero ya a partir de hoy pensar en el siguiente compromiso frente al Deportivo de La Coruña, y esa es la mentalidad que está inculcando Pablo Hernández a los jugadores, de no venirse muy arriba con los triunfos y pensar que hay que ir partido a partido y que esto cambia mucho de una jornada a otra, ¿no, Víctor? Sí, totalmente, porque, bueno, lo comentaba antes, ¿no? La segunda división es muy larga y, bueno, pones el foco en el siguiente y a partir de ahí a ver lo que pasa, ¿no? Yo estoy convencido que el Castellón el domingo va a competir. Es verdad que, bueno, el Deportivo ahora mismo es un transatlántico, es decir, es que el estado de forma en el que está, Riazor, el campo lleno allí, va a ser difícil, pero bueno, es que no hay ningún partido que el Castellón se haya desconectado, ¿no? Es decir, va a plantar batalla. Fíjate que ayer, pues igual poca gente esperaba que realmente, ¿no? Que te pudiera llevar el partido, venían Las Palmas y había ya mucho miedo y tal, y bueno, al final lo sacas y ahora pues vamos a ver qué pasa el domingo. Un equipo muy fuerte el Deportivo. La pasada temporada el Castellón sufrió de lo lindo allí en Riazor, perdiendo por 5 tantos a 1, Víctor, en un partido en el que empezó adelantándose en el marcador. Perdió por 5-1, pero pudo perder por muchos más y fue el inicio de la crisis que sufrió el equipo, 6 derrotas consecutivas que se llevaron por delante a Dicker Rauder. Este Castellón es otra cosa, no invita a pensar que esto se vaya a repetir, pero sí que hay que tener en cuenta la entidad del rival y que no se le da muy bien al Castellón últimamente. Sí, es cierto que el partido, lo recuerdo la temporada pasada allí, que bueno, fue muy flojo porque te pones por delante con ese gol de Douglas y luego es verdad que te barren, ¿no? Como tú dices, 5-1, incluso 2 o 3 más te podrían haber caído. Pero bueno, yo creo que este año es distinto, ¿no? De todas formas, la clave es que el equipo salga ya concentrado y metido, porque si te marca el Deportivo pronto, pues bueno, puede cambiar un poco ya el plan que lleve Pablo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo insisto que el Castellón allí va a competir, va a ser complicadísimo porque ahora mismo yo creo que el propio Castellón junto al Depor, contando Las Palmas, es verdad que aunque ayer cayó aquí en Castellón, era de los 3 mejores, diría, o los 3 mejores equipos en forma que hay ahora mismo en segunda división, pero bueno, vamos a ver qué pasa y a ver si se corta un poco ese gafe de Riazor. Un Deportivo que llega como líder de la competición, el más difícil todavía para el Castellón, que ha demostrado que ante los grandes puede competir y ganar. Juan, ahora hay que demostrar que puedes ganar al líder y al equipo más en forma de la competición, ¿no? Sí, no, si hablábamos que era una prueba de fuego este partido contra Las Palmas, también lo será el partido contra el Depor, en un partido que ya, bueno, estos últimos 4 o 5 años yo creo que es el rival contra el que más ha jugado el Castellón, ¿no? El Depor, con esas eliminatorias, los partidos en primera ref y ahora en segunda. Y yo creo que en caso de ganar
sí que ya sería una realidad, ¿no? Que el Castellón puede mirar hacia arriba. ¿Tú crees, Víctor, que una victoria ante el Deportivo sería muy revelador de las posibilidades del equipo y que habría que pensar ya en cotas más altas, o hay que seguir centrándose, independientemente de lo que pase en ese partido, en sumar cuanto antes los 50 puntos de la salvación y luego pensar en otras cosas? A ver, yo creo que puedes ganar y realmente el equipo va a ir con ese objetivo allí, pero es que puede ser engañoso, porque al final igual ganas allí, ¿no? Y luego te viene aquí el Mirandés el siguiente partido y te gana. Es que eso no se sabe nunca, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que ayer, al ganarle en Las Palmas, el equipo ciertamente va como un poco más liberado. Entonces, me da optimismo por eso, ¿no? Porque si ayer hubieras perdido, ya vas como un poco más forzado, entre comillas, ¿no? A Riazor, a intentar sumar, y al ganar a Las Palmas ayer, que tienes esos 3 puntitos más ahí, bueno, te puede ir con esa presión menor, digamos, y la presión puede tenerla al Depor, de que juegan como local, y bueno, por ahí el Castellón lo puede aprovechar, pero yo creo que sería engañoso, ¿no? Porque es verdad que, bueno, serían 3 puntos muy importantes, porque te meterías ahí casi en los 30 ya, con algún partido más por concluir esa primera vuelta. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en cualquier caso. Bueno, pues vamos a seguir el lema de Pablo Hernández de ir partido a partido y luego ya donde le lleve al Castellón la clasificación, el día a día y el correr de la competición. Vamos a hacer un alto en el camino y luego, después de la pausa, quiero comentar unas declaraciones, ¿no?, del entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas sobre su análisis del partido, que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Luego lo comentamos. ¿Eres fan, pero que muy fan del Castellón? ¿Quieres conocer de cerca a tus ídolos? Este 3 de diciembre a las 5 de la tarde, Amir Abetzade y Brian Chipenga estarán en la tienda Movistar de la calle Ruiz Zorrilla 6. Podrás hacerte fotos con ellos, participar en el sorteo de una equipación firmada y enterarte de cómo conseguir un minibalón de la Liga. Esto sí que es un recuerdo futbolero para toda la vida. Estadio Movistar La Liga. Esto sí que es fútbol. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i, si ho preferisses, pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Atención conductores, en Quadis Leonauto activamos los últimos precios del año. Si estabas pensando en cambiar de coche, este es el momento que estabas esperando. Modelos nuevos, seminuevos y de ocasión, con descuentos especiales y condiciones únicas que solo estarán disponibles hasta final de año. Sí, has oído bien. Últimos precios 2025, últimas novedades y últimos días para conseguir tu coche al mejor precio. No lo dejes pasar, ven a Quadis Leonauto y aprovecha estas ofertas. Te esperamos. ¿Tienes una idea para mejorar la ciudad? Del 15 de octubre al 4 de diciembre puedes presentar tus propuestas mediante la plataforma de participación ciudadana presupuestosparticipativos.castelló.es. Ayuntamiento de Castellón. Concejalía de Participación. Esta es una llamada a todos los futboleros. Estadio Movistar La Liga llega a Castellón. Consigue tu minibalón oficial de la Liga. Acércate a una de las tiendas Movistar adheridas a la promoción y entérate de cómo. Entra ya en estadiomovistarlaliga.movistar.es y descubre todo lo que se viene. Estadio Movistar La Liga. Esto sí que es fútbol. Plaza Albinegra, con Umid Sokut. Bueno, pues seguimos analizando la victoria del Club Deportivo Castellón frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Ayer, en la sala de prensa, antes de la comparecencia de Pablo Hernández, apareció el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis García, que hizo una valoración que a mí me ha llamado mucho la atención porque refleja algo que yo por lo menos no he percibido en el terreno de juego sobre el fútbol que ha practicado la Unión Deportiva Las Palmas, un fútbol que dice muy atrevido, de presionar, de arriesgar mucho y de llegar, a pesar de que falló, según él, el último pase y que eso ha evitado que haya tenido ocasiones claras de peligro o situaciones de tiros a puerta. Esto es lo que ha dicho Luis García a la conclusión del partido. Hemos competido bien, hemos arriesgado mucho en situaciones de duelos, de ir a situaciones de mano a mano. Hemos tenido bastantes robos en campo rival para hacer mucho daño,
pero esa última toma de decisión no ha sido la más acertada hoy, y eso implicaba que si esa toma de decisión tras esos duelos de mano a mano no era acertada, pues podía haber transición. Bueno, la verdad que orgulloso por el esfuerzo de los jugadores, creo que se han dejado absolutamente todo. Una lástima porque creo que hemos tenido varias situaciones que no han terminado en nada, evidentemente no han terminado en tiro, pero han sido situaciones creo que claras y que debemos definir mejor. Bueno, esto es lo que ha dicho Luis García. Juan, no sé si tú has visto el mismo partido que el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿coincides con él o no? Pues yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? En que me extraña un poco porque yo sí que he visto varios partidos esta temporada de Las Palmas y sin duda, si no el peor, me pareció uno de los peores, ¿no? En el que el planteamiento de Pablo Hernández anuló por completo, ¿no? al equipo canario, y cuando el equipo canario intentaba adelantar la línea, el mínimo robo del Castellón era un contraataque para los Orelluch. Sí que es verdad que en la segunda parte la Unión Deportiva empezó un poquito mejor, tuvo más la pelota y tuvo fases en las que incluso dominó sin crear mucho peligro, pero sí que es verdad que tuvo más la pelota y tuvo algunos robos de balón. Al Castellón en algunos momentos le costó en la circulación de pelota, pero en líneas generales yo creo que no es lo que hemos visto la mayoría, ¿no? En el partido de ayer ante el Club Deportivo Castellón. Hemos visto al Castellón más atrevido, mucho más atrevido que la Unión Deportiva Las Palmas, pero bueno, cada uno ve las cosas como las quiere ver o como las percibe en el terreno de juego, y así las ha visto Luis García. ¿Tú coincides, Víctor, con la apreciación del técnico de Las Palmas? Pues no coincido, sinceramente, porque al final, bueno, él puede ser, ¿no?, que viese otro partido o tuvo otra percepción, pero bueno, es que la realidad es que Las Palmas hizo un tiro a puerta, y luego, más allá de esa posesión, que muchas veces era en el centro del campo, zona de tres cuartos, pero sin llegar a generar peligro más allá de algún centro que el Castellón sacó bien, yo no sé qué partido vio sinceramente Luis García, pero bueno, la opinión de él y ya está. Hay que respetarla, y bueno, cada uno también en la sala de prensa tiene sus argumentos que esgrimir, y bueno, a lo mejor de puertas para adentro igual le ha pegado una bronca a los jugadores por el partido que han hecho, y de puertas para afuera quiere bueno, pues ser bastante más suave en sus comentarios, y eso pasa bastante en el mundo del deporte. Pero bueno, así han transcurrido las cosas, y los datos y las estadísticas de tiros a puerta y de posesión de balón hablan bien a las claras de lo que ha sido el partido y el dominio que ha ejercido el Club Deportivo Castellón, que para mí ha conseguido un resultado corto para los merecimientos, ¿no?, que ha tenido el conjunto de Pablo Hernández. Tenemos ese partido frente al Deportivo de La Coruña, tenemos ese partido frente al Mirandés, y tenemos evidentemente ese tramo final, Juan, antes del parón de Navidad. Qué bien vendría llegar con un botín de puntos espectacular. Ya tiene bastantes puntos a estas alturas del campeonato, 25 es una cifra que yo creo que todos los albinegros habrían firmado antes de empezar la temporada, pero lo que ha venido diciendo en estas últimas comparecencias Pablo Hernández, Juan, acabar lo más fuertes posibles en este parón, dejar buenas sensaciones antes de fin de año, y bueno, sumar los máximos puntos posibles, ¿no? Sí, un poco lo que habéis comentado antes, ¿no?, de llegar a esos 50 puntos, pero cuando antes se llegue y si puedes mirar hacia arriba ya, perfecto. Sí, porque además hay partidos ante rivales fuertes. Bueno, el Mirandés será el siguiente equipo que visite el Sky-Fi Castalia, va a ser un lunes, el día 15 de diciembre. El último partido que va a jugar el Club Deportivo Castellón como local en este 2025, quizás sea el rival a priori más asequibles, si es que se puede hablar de equipos asequibles en segunda división, que creo que no sería el término adecuado, pero luego tiene que jugar ante el Cádiz, que es otro de los equipos que está llamado a estar en la pelea por arriba, y bueno, a ver cómo responde el equipo, ¿no? Son partidos en el mes de diciembre bastante exigentes, ¿no? Sí, partidos exigentes, y que, bueno, como tú has dicho, al final si logramos puntuar en todos ellos, pues te vas al parón de Navidad con una buena posición en la tabla y con ese colchón. Teníamos, Víctor, como asignatura pendiente los partidos de casa. Se les resistían las victorias en casa al Club Deportivo Castellón, y ahora ya ha conseguido 3 consecutivas
como local, y ese punto de inflexión fue el partido ante el Málaga. Quizás de no haberse producido, Víctor, esa remontada en el descuento con esos 2 goles que permitieron levantar el tanto inicial del conjunto malacitano, no estaríamos hablando de esa racha tremenda que está viviendo el equipo, ¿no? Sí, puede ser, porque al final, recuerdo ese partido ante el Málaga al 0-1, que la sensación, había hasta pitos incluso, y el ambiente era, bueno, que el equipo no terminaba, ¿no?, de encajar, que no funcionaba. Y bueno, fíjate, yo creo que además la forma, ¿no?, en la que se produce, con esa épica, y al final con esos 9 casi de alargue, en fin, se ganó 2-1 y sí, ahí coincido, ¿no? A partir de ahí el equipo, bueno, pues se está haciendo en casa fuerte, que al final es que eso es clave. Es decir, y sobre todo en segunda división, cuantos más puntos sumes en casa y luego vayas haciéndolo fuera, mejor, ¿no? Recordemos el año pasado, por ejemplo, con Dick, al empezar la temporada, que se empezó a sumar más fuera y luego ya se equilibró también en el Haifa y Castalia, y al final eso es clave, porque luego cuando entres en la segunda vuelta siempre se complica más, porque ya conoces un poco a todos los equipos y ya, bueno, pues normalmente igual se tiende a sumar menos en la segunda, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede este año. En cualquier caso, el Castellón, cuanto más fuerte se haga en casa y haga de Castellón Fortín, evidentemente mucho mejor. Estamos en diciembre, estrenamos mes de diciembre, es día 1 y bueno, diciembre siempre es la antesala a lo que pueda pasar en el mercado de fichajes. Viendo cómo está ahora mismo el Club Deportivo Castellón, cualquiera diría que el equipo albinegro necesita reforzarse, ¿no?, en este mercado de invierno, Víctor, y teniendo en cuenta la amplitud de plantilla que tiene el equipo. Pero ¿tú crees que va a apostar por algún refuerzo, por alguna incorporación, viendo que a lo mejor casi todas las posiciones están bien cubiertas? Quizás la de lateral no tiene una alternativa ahora mismo muy clara. Si se lesiona Maelot, esperemos que no estaría muy claro qué es con qué respondería Pablo Hernández en esa posición. ¿Pero crees que necesita ahora mismo el Castellón fichar en el mercado de invierno? Bueno, yo ahora mismo sí que es verdad, ¿no?, que esa posición de Jeremy en derecha, bueno, tienes ahí a Willman, pero claro, Willman lo traen un poco más pensando en el Castellón B, que es donde está participando más. Entonces, veremos, ¿no?, porque hasta ahora es el jugador que ha jugado todos los minutos, Melló, con esos 16 partidos, y vamos a ver, ¿no? Es verdad que el resto de posiciones yo creo que está bastante bien cubierto, ¿no? Luego, bueno, esperemos que hubiese una lesión y tuvieses que reforzar al equipo un poco por esa obligación, pero bueno, yo quitando de ese lateral derecho, el resto más o menos lo veo bien. Es verdad, como hablábamos al principio, ¿no?, que arriba con esas dudas que te pueda dejar Markkanen, si saliese o no, que yo creo que al final, si no va a entrar nadie o tiene alguna opción mirada, no creo que salga. Más que nada porque si no, igual quedarte arriba solo con Cámara y Jakobsen se quedaría un poco cojo en esa parcela. Pero bueno, yo creo que si no sale nadie, tengo dudas de que pueda llegar alguien, sinceramente. Claro, dependerá evidentemente de las salidas que puedan producirse, jugadores que a lo mejor no estén contentos con su situación, que crean que merecen más minutos o que necesitan tener más protagonismo y lo busquen en otro equipo. Ahí a lo mejor el Castellón sí que tendría que buscar repuestos para esos jugadores que busquen esa salida. Pero en principio, no sé si tú, Juan, ves necesidades ahora mismo en el Club Deportivo Castellón de cara a 2026. Bueno, no, siempre se ha dicho que lo que te funcione, que no lo toques. Veremos ahora estos 3 partidos de diciembre. Sí que es verdad que en el lateral derecho no. Se esperaba un poquito más de Willman, que vino para el Castellón B, pero que se pagó un traspaso por él. Y tampoco en el Castellón B está siendo titular indiscutible, ¿no? Porque hay un lateral derecho, un chico joven que se llama Charbel, que también está yendo con su selección nacional. Y de momento tampoco está siendo titular allí. Habría que ver también si Bob hace alguna de las suyas, si busca una apuesta especial y va a por todas en el mercado para intentar mejorar lo que ya tiene y buscar un fichaje, si el límite salarial se lo permite, claro, para intentar dar el golpe definitivo e intentar dar un salto de calidad en la plantilla, ¿no? Sí, con Bob nunca se sabe y sabes que puedes tener opción de fichar a alguien hasta el último día del mercado, pero sí que, como has dicho tú, ¿no?, si primero tiene que salir alguien, y si sale alguien yo creo que será alguien que saldrá cedido porque no está contento con sus minutos, y entonces ahí sí que podrías aprovechar para traer a alguien. También, ¿no?, Bob le gusta indagar un poco en el mercado de jugadores libres y quizás se puede probar a alguien con contrato hasta final de temporada y luego ya valorar.
Y esos fichajes randoms, ¿no?, que a veces vemos, Víctor, en el Castellón y que a Bob le gustan muchísimo y que hemos visto repetidamente desde que ha llegado a la presidencia del Castellón y que algunos han salido bastante bien, ¿eh? Sí, porque, bueno, fijaros el ejemplo de Mavil, ¿no? La temporada pasada que llegó en el mercado invernal dio en esos 5 o 6 meses un gran rendimiento. Es verdad que este año no empezó fino, pero se está cogiendo y bueno, es un jugador que además le recuerdo esa experiencia breve en España en el Cádiz y más allá de eso, pues desconocido, ¿no? Podríamos decir para el aficionado en general y dio un buen rendimiento, ¿no? Pero bueno, es verdad que el mercado invernal, si no tienes alguna idea clara de un jugador que lleves tiempo con el foco igual detrás de él, para traer igual experimentos, por decirlo así, o jugadores que no sepas, igual más vale no traer nada, porque fijaros la temporada pasada, por ejemplo, con Zarfino y Jojic, ¿no?, que al final jugadores experimentados y que no terminaron de encajar, y bueno, vamos a ver este año qué opciones puede haber ahí para mejorar, si es que encuentran algo, claro. Bueno, esperaremos acontecimientos, nos espera pues un mercado de invierno y una previa de mercado de invierno bastante larga, pero sin urgencias, ¿no?, sin necesidades también apremiantes para el Club Deportivo Castellón. Víctor, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Un saludo, Miguel. Hasta luego. Víctor, compañero de Signo.Radio Castellón. Juan Traver, muchísimas gracias a ti y hasta una próxima ocasión. Gracias a ti también. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. El jueves volvemos aquí, en Plaza Albinegra.